Buenas tardes, les doy la bienvenida a la Casa de América, al excelentísimo señor don José Ángel López Jorrín, director de la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España, al excelentísimo señor Guillermo Fernández de Soto, director general de la CAF en Europa, a don Javier Noya, director del Observatorio de la Marca España, a don Juan Carlos Jiménez, autor de El valor económico del español, y al moderador, a don Fernando Rodríguez Lafuente, exdirector del Instituto Cervantes y coordinador del Futuro en Español, que además es el responsable de que estemos hoy en esta casa reunidos, porque don Fernando vino a verme hace unas semanas y me comentó el proyecto en el que vienen trabajando desde hace tiempo, y sin duda le dijimos que estaríamos encantados como Casa de América en colaborar en este evento, porque nosotros somos un ejemplo de la Marca España, trabajamos con el Alto Comisionado de la Marca España en distintas actividades. El primer seminario que se organizó sobre la Marca España fue en esta institución hace 7 meses. Ha pasado tiempo desde entonces y hemos alcanzado distintos logros y estamos trabajando en distintos proyectos que son liderados por la Oficina del Alto Comisionado y otros de empresas privadas, iniciativas privadas que se están involucrando en este proyecto, y que al final ese era el objetivo. Por tanto, se puede estar satisfecho con los logros alcanzados hasta este momento. Pero no me toca a mí hablar de esto, sino le toca hablar al director de la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España, al embajador López Jorrín, y les agradezco que hayan querido acompañarnos esta tarde con unos ilustres ponentes que van a hablar sobre el valor intercontinental del español, porque si hay una cuestión que es clara de nuestro país como fortaleza, es precisamente que nuestro idioma lo hablan en torno a 500 millones de personas. Eso tiene una importancia cultural y, por tanto, y también una importancia y un valor económico. Les dejo con el embajador López Jorrín y, como les digo, les agradezco que estén esta tarde en la Casa de América. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la Casa de América por la iniciativa de celebrar esta mesa redonda y por servir de sede para ella. El tema es apasionante, es un tema absolutamente inagotable y estoy seguro de que nos va a deparar momentos muy interesantes esta noche. En segundo lugar, quiero agradecer también a la Casa América y los organizadores de este acto por permitir a la Oficina de la Marca España que esté presente en este acto y de alguna manera pueda manifestar de manera rápida e inicial e introductoria la enorme importancia que para la Marca España tiene el idioma español. Y como aquí hay ilustres representantes del mundo hispanoamericano, quiero empezar por decir que el español es nuestro, pero no solo nuestro, y por lo tanto es una cosa que tenemos compartida con un inmenso mundo que es el que enriquece precisamente este universo cultural y espiritual, y además también económico y social, en el que de alguna manera estamos todos involucrados. Mi vinculación con ese mundo es importante, primero de manera vocacional, después mis primeros 3 destinos diplomáticos fueron en Iberoamérica, y además esta mañana estaba echando la cuenta, llevo 42 años casado con una venezolana, lo cual tiene bastante mérito, pero ha sido también muy enriquecedor. Entonces, el tema del idioma español y el valor intercontinental del español es un vector realmente importante para nosotros desde España, un vector en el que además nos podemos encontrar con todos nuestros hermanos latinoamericanos, porque el aprovechamiento de este vector nos sirve por igual a todos y nos enriquece por igual a todos. En la Marca España intentamos destacar dentro de los valores que están en nuestro país y que queremos promocionar mucho la dimensión económica, porque hay una dimensión, digamos, social y cultural que está realmente bien anclada, bastante bien establecida y muy trabajada,
pero pocas veces se presta atención a la dimensión económica de aspectos que en principio no parecieran tenerlo tanto. Y uno de ellos es este idioma. Se ha hablado aquí del número de millones de habitantes que hablan este idioma. No sé si cuánta gente sabe que es la segunda lengua más utilizada en Internet, la lengua de mayor crecimiento exponencial casi en el estudio en múltiples países, inclusive en China. En China en estos momentos más de 30 millones de chinos están aprendiendo español. Claro, en 1.500 millones de chinos puede parecer una cantidad pequeña, pero 30 millones de chinos es las 2/3 partes de la población española. Y eso es importante. Luego datos tales como que la segunda población hispanohablante en estos momentos del planeta son los Estados Unidos de América, que si al mismo tiempo se conoce que son la primera potencia económica e industrial del mundo, da buena idea de los factores y guías de penetración y de explotación que podemos utilizar absolutamente todos los que hablamos este idioma. En fin, son 2 o 3 pinceladas con las que probablemente, a lo mejor de manera muy anecdótica, he querido resaltar que me parece que este es un acto interesantísimo, importante, y que estamos en manos de unos participantes en esta mesa redonda que sin duda nos van a enriquecer muchísimo. Guillermo Fernández Soto, con su experiencia y su procedencia latinoamericana, nos va a arrojar precisamente esa óptica que desde aquí, desde este lado del Atlántico, necesitamos. Javier Noya, en el Observatorio de la Marca España, en el Real Instituto Elcano, que además es colaborador necesario e importantísimo nuestro, porque nos ayuda en las métricas de cómo mejoramos en nuestra imagen. Juan Carlos Jiménez, pues también un autor intelectual de precisamente ese tema que yo estaba tratando de mencionar antes, el valor económico del español, y en fin, un moderador que seguro que va a hacer esto sumamente interesante. Yo no soy el que estaba llamado a hablar tanto tiempo, sino solamente a mencionar estas 4 ideas. Les deseo una feliz velada y yo a partir de ahora me siento ahí abajo porque yo también voy a aprender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, embajador. Buenas tardes a todos y en primer lugar el agradecimiento a todos ustedes de haber venido a esta cita del valor intercontinental del español, pero sobre todo hay que hacer una mención especial, si ustedes me permiten, a quienes hacen posible que nos podamos reunir aquí hoy. En primer lugar, ya se ha dicho y lo agradecemos muy sinceramente, la hospitalidad, la extraordinaria hospitalidad y la sensibilidad de la Casa de América, con Tomás Poveda, su director, y todo el equipo que nos ha ayudado a organizar este acto, y también, sin ninguna duda, a los que sostienen el proyecto, que ya no es un proyecto, que es una realidad de Futuro en Español. Ya se han citado, pero permítanme que alguno lo repita, al CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina, que además nos honra con la presencia del director general para Europa, de Guillermo Fernández de Soto, pero de manera especial, permítame, alcaldesa, al Ayuntamiento de Logroño, y el agradecimiento de que haya, con la tarde que está cayendo además en Madrid, se haya acercado aquí, porque el Ayuntamiento de Logroño es uno de los pilares del proyecto de Futuro en Español, al Gobierno de La Rioja, a Iberdrola y a 2 fundaciones que lo que hacen es extender esta presencia de Futuro en Español al lado clave, como ya señalaba el embajador, que es Iberoamérica, que es América Latina, a la Fundación Mare Australe, panameña, representada aquí por Ignacio del Valle, y también a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Colombia, que apoyan y que colaboran en esta realidad de Futuro en Español. Porque Futuro en Español sin los patrocinadores solo sería probablemente una buena idea. Y ahora es una realidad que, tras los pasos firmes y seguros que se empezó a dar en La Rioja, a través de La Rioja, el diario larioje.es, pues aquí comienza ya, yo creo que su consolidación y su expansión. El acto de hoy, más allá de lo que podamos decir o de lo que puedan decir los que saben de esto, que son nuestros ponentes, tiene una significación que le convierte en lo que es el punto de partida de Futuro en Español, después de esos arranques impetuosos y sin duda exitosos que han tenido las jornadas en La Rioja.
También porque probablemente implica a la globalidad del español. Una globalidad que es muy diversa y que son también muy diversos los ámbitos. Ya se ha adelantado también por parte del embajador López Jorrín, ¿no? No solamente es el ámbito cultural, no es el ámbito académico, es el ámbito educativo, sino que la ambición del futuro en español es ampliarlo al ámbito empresarial, al ámbito comercial y al ámbito financiero, y desde una iniciativa privada como es la iniciativa del grupo Vocento, de larioja.com, y al mismo tiempo no solamente de apoyo a las instituciones públicas, sobre todo de manera especial al Instituto Cervantes y a la Real Academia Española. Yo voy a darles solamente 4 datos, 4 brevísimas calas en toda la cuestión para que ya empiecen los ponentes y después tengamos un diálogo sobre lo que cada uno haya señalado. Pero para decirlo casi con un titular de prensa, la lengua española hoy es el petróleo de la comunidad iberoamericana. Es un petróleo, probablemente también se podría decir que hay una especie de miedo escénico a darnos cuenta, de manera particular en España, de miedo escénico a darnos cuenta de la dimensión que esto ha adquirido, y con las brevísimas notas que les voy a leer quiero simplemente contextualizarlo, ¿no? La cuestión ahora es cómo y dónde construir las piezas que extraiga un beneficio. Este es el mayor reto. Se podría decir que las bases ya están sentadas. Por decirles muy rápidamente, pero me voy a ir a casi hace 100 años con una advertencia del gran escritor mexicano Alfonso Reyes, que escribió en Visión de Anáhuac, ¿no? Tomen nota porque esto está escrito hace 100 años. Si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubre, si el hablar la lengua española no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio, nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de ineptitud que pueda ofrecer la raza humana. Es decir, que ya Alfonso Reyes veía mucho antes, que des en cuenta que cuando formula estas palabras, que escribe estas palabras Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac, el español lo hablan 60 millones de personas en todo el planeta. 100 años después lo están hablando 500 millones, sin contar, si me permites, embajador, los 30 millones chinos, los 50 millones norteamericanos y los millones que van a ser en Brasil, como les contaré. Desde la muy prestigiosa London School Economic, Anthony Groth reconocía a la mitad de la década pasada que, cito, el español es el idioma que más influye en el inglés. Se cumplen ahora cerca de 20 años desde que el entonces presidente de Francia, François Mitterrand, afirmara durante su última locución en el Parlamento Europeo de Estrasburgo que, cito, hoy prácticamente solo existen la lengua y la cultura angloamericana y la española. Quizá fuera una afirmación melancólica, pero también la prueba, en las palabras de Mitterrand se reconocía no solo un legado cultural, sino también una extraordinaria proyección en el último cuarto del siglo XX y después en la primera década del siglo XXI. En el 2005, Alain Mink, que entonces era presidente del Consejo de Administración de Le Monde, en una entrevista concedida al diario portugués Público, afirmaba: los españoles saben que además de su papel en la Unión Europea, son el centro de una comunidad de 400 millones de personas que viven en América y hablan castellano, entre los cuales 50 millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Decía, esto es una oportunidad, una responsabilidad y un horizonte. En un artículo publicado en 2001 en la revista Time, Ronald Buchanan hablaba de language is money, pero no refiriéndose al inglés, sino al español como lengua ventajosa ante las perspectivas comerciales de Brasil y los propios Estados Unidos. En el 2001, el profesor Julio Ortega de la Universidad de Brown escribía: entre 1991 y 2001, los profesionales de origen hispano han acrecentado sus ingresos en un 110% y han pasado la barrera de los $100.000 anuales. El mejor resumen de cómo empezó todo esto, relativamente cerca en el tiempo, es un reportaje publicado en el New York Times que arrancaba en la primera página con el siguiente titular: para hablar como un neoyorquino, aprenda español. Humberto López Morales, que es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, decía: el español sirve bastante más que para hablar con familiares y amigos del entorno. Se refería a Estados Unidos. Saber español es, entre otras cosas, un negocio y una fuente de trabajo.
En la Embajada de España, en Washington, en la primera década de este siglo, el entonces consejero de Educación, profesor Gómez Dacal, vio cómo el español empezaba a ser la segunda lengua en los Estados Unidos, en donde, recuerden ustedes, en Estados Unidos no es obligatorio aprender una segunda lengua. Y entonces hicieron una encuesta y se descubrió que todas las universidades de la costa este, de la distinguida Ivy League de la costa este, 7 de cada 10 estudiantes elegían el español y el resto, 3 de esos 10, se dividían entre el chino, el alemán, el árabe, el italiano, el francés, el hindi. El New York Times, al publicarse estos datos, realiza una encuesta para descubrir cuál es el motivo por el cual sus chicos WAPs se han pasado al español, arruinando al francés, recelando del árabe, obviando el alemán, alejando del italiano e inquietos por la lejanía del chino. Y los universitarios de las más distinguidas universidades norteamericanas son claros y rotundos. No crean que dicen que estudian español por leer a Cervantes, a Octavio Paz, a Jorge Luis Borges, o a Mario Vargas Llosa, o a César Vallejo. No, contestan todos de una manera, si me permiten, bastante norteamericana: aprendemos español porque es una lengua práctica. Es una lengua práctica, como va a concluir el reportaje, para los negocios y sobre todo para encontrar trabajo. Los estudiantes de la prestigiosa Universidad de Berkeley, al otro lado de la nación, en la costa oeste, recién graduados que hablan inglés y español, reciben una media de 12 propuestas de trabajo por persona, más que el resto de los licenciados, sobre todo por parte de las empresas situadas en el Silicon Valley. Y Gómez Dacal concluía: el idioma en que escribió Cervantes no solo es con mucho la lengua extranjera que más se habla y se estudia, sino que es un objetivo formativo que se persigue cada vez con mayor ahínco por quienes hoy son y por los que en el futuro serán los responsables de la política y la ciencia. A esto hay que añadir el caso de Brasil. Cuando Brasil se le preguntó al ministro Sousa, entonces ministro de Educación, por qué iban a declarar el español lengua obligatoria en el bachillerato, lo cual significaba que con la población de Brasil, y sobre todo tiene una población muy joven, y es un país que ha comenzado además un intenso desarrollo, echando una cuenta, el número de la demanda de profesores de español se dispararía hasta la cifra más o menos redonda de 200.000, lo que necesitarían para cubrir ese país, esa nación de 170 millones de habitantes en las que el 87% de la población está alfabetizada y cuenta con más de 50 millones de personas menores de 15 años. Y así ha sido en Brasil y ha sido adelante. Y entonces una conclusión es: ni un paso sin Iberoamérica. ¿Por qué? Porque hoy, sin Iberoamérica, la lengua española y España no ocuparíamos todos juntos ese lugar preferente en la geografía de la cultura y de los negocios internacionales. La proyección iberoamericana, que en el caso de España es atlántica, es también la que otorga una posición integradora y una integración horizontal de país a país de una cultura que habla y escribe el mismo idioma. Iberoamérica constituye una especie de excesión cultural dentro de la Unión Europea, solo equiparable a la del Reino Unido con Estados Unidos, porque tanto Reino Unido como España tienen una profunda proyección atlántica. Nuestro lugar es el Atlántico, y ambos con las dos lenguas de mayor difusión en el plano internacional. Por tanto, si me permite, ni un paso sin Iberoamérica y sin Estados Unidos, y sin Brasil. Pequeños datos: 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico, y de cerca de los 400 millones de hablantes apenas el 5% pronuncia la C. Por lo tanto, hoy el español es una lengua americana. Mauricio Wiesenthal lo ha dicho de una manera magistral: el español es más moderno que el castellano, sin ninguna duda, porque el español viene enriquecido y se enriquece en América. Bueno, estas son las cuestiones, y otro dato es que el 80% de los términos utilizados, tanto en un lado como en el otro del Atlántico, son comunes en todos los países de habla española, más cerca del 80%. Estos son los asuntos, algunos, otros saldrán a lo largo de las ponencias y del debate, pero estos son un poco para contextualizar de qué estamos hablando con el valor, o hablaremos ahora del valor intercontinental del español. Lo único que les he querido hacer es una brevísima fotografía, porque podríamos estar horas y horas desarrollando todo esto y muchas cosas más. Bueno, tiene la palabra en primer lugar Guillermo Fernández de Soto, director general del CAF para Europa, al que agradecemos de manera muy especial, de verdad, tu presencia aquí esta tarde. Gracias. Yo debo decir que tengo un poco de pánico escénico, porque a los colombianos nos tildan de que hablamos el mejor español,
Y si además de eso nos ponen a hablar del futuro del español, pues entramos en un problema realmente muy serio. Lo segundo es porque las cifras que traía aquí ya entre el embajador y tú me las han quitado todas. Es decir, me dejaron prácticamente sin argumentos. Pero voy a tratar de ponderarlas para cumplir este encargo que estos queridos amigos de Vocento y del proyecto pues me pidieron. Y agradecerle por supuesto también a Tomás, a la alcaldesa, que hayan querido acompañarnos en este día que es muy simbólico para nuestra institución, para nuestro banco, que hoy en día representa más del 30% del financiamiento multilateral de América Latina, pero que es un verdadero banco de desarrollo, en donde temas como este, temas del desarrollo y temas de la innovación, como lo vamos a ver ahora, pues juegan un papel fundamental en los objetivos estratégicos de la institución. El primer comentario que quiero hacer es que tengo ahora dudas de si el proyecto debería llamarse Futuro en Español o el español es el futuro, porque la verdad cuando uno revisa las cifras, no voy a pedir por supuesto que lo cambien a estas alturas, más faltaba, pero cuando uno mira las cifras y mira lo que significa el mundo del español en unos pocos años, se dará cuenta que esa afirmación es cierta. La comunidad iberoamericana, de otra parte, pues ha estado muy unida en nuestra historia por la literatura. Hoy deberíamos buscar un espacio distinto. Deberíamos buscar que el español se convierta en algo más pragmático, en algo más terrenal, en algo más transitable, como dice un destacado académico español. Porque si bien es cierto que ese mundo iberoamericano se ha creado por la literatura y por el comercio, las posibilidades de desarrollarlo con un sentido más ambicioso en el campo empresarial y de la innovación del conocimiento es inmenso. Permítanme hacer una desagregación para recordar que nuestros escritores tenían en su momento una obsesión natural por visitar el lugar donde en esa época se gestaba la modernidad, por Occidente. Y como señala un distinguido intelectual latinoamericano, Alfredo Barnechea, en su libro Peregrinos de la Lengua, sabían esos escritores lo que cualquier latinoamericano descubre todavía hoy cuando abandona su patria y se va a vivir un tiempo a Europa, en mi caso a España, y otros a Estados Unidos, que seguían siendo eso, que se llaman latinoamericanos, oriundos de un lugar común, plural, contradictorio y confuso, un lugar extraño al que siguen hidalgamente llamando Latinoamérica, pero que lo vincula profundamente la lengua española. En la época actual, la modernidad ya no es la que era. La modernidad se relaciona más con el fenómeno de la globalización, con la especialización de los sectores productivos, con la apertura de los mercados, con la velocidad de los intercambios de información, con la proliferación de movimientos sociales y la transformación del conocimiento. Las firmas hoy producen para un mercado global más que para mercados nacionales aislados. Esa modernidad se refleja en cambios drásticos en la naturaleza de la competencia global que ha llevado a procesos que se conectan en tiempo real a escala planetaria, centrados en el talento humano y en la innovación. Por lo tanto, la modernidad es otra, y el papel de la lengua española en el futuro tiene que responder a construir y complementar instituciones capaces de acceder a las fuentes de la productividad y de la competitividad.
Ese es el gran desafío y esa es mi primera reflexión. Ahora viene el problemita que me pusieron aquí con las cifras. Voy a tratar de ponderarlas. En el mundo se hablan 7.000 lenguas. El mandarín, el español, el inglés y el hindi son las más utilizadas. Como aquí ya se ha mencionado, cerca de 500 millones hablan el español. Y por razones demográficas, óigase bien, este porcentaje de habitantes crece, mientras que la proporción de hablantes nativos del mandarín y del inglés disminuye. Estas son cifras del Instituto Cervantes. Casi 20 millones de personas estudian español como lengua extranjera y la tendencia también, como aquí se ha dicho, es creciente. El número de hispanohablantes en Estados Unidos es de 52 millones, representa el 16.4% de la población total, que es una cifra superior a la población total de España, cerca de 48 millones de habitantes. Se estima además que en 4 generaciones el 10% de la población mundial hablará español y para el año 2050 Estados Unidos será el primer país hispanoamericano del mundo. También otro factor es el importante crecimiento de la clase media en América Latina, que, como aquí decía Fernando, ha crecido significativamente si se tiene en cuenta a Brasil. Ha crecido exponencialmente. En Brasil también, como ya se dijo, se aprobó una ley que incluye en el sistema educativo la obligación de los centros de ofrecer la enseñanza del español. Pero adicionalmente a esa cifra, el posicionamiento estratégico de Brasil, la presencia de Brasil en mecanismos de integración como el Mercosur o en su relacionamiento muy audaz con la China, el español juega un papel muy importante. Se espera que dentro de 10 años al menos 50 millones de personas lo hablen y en 20 años se calcula que podrían ser más de 100 millones. Asia es un importante socio comercial de la región, es un pilar de inversión creciente y tiene pues una importante significación en el crecimiento del español como lengua. También califico el tema asiático. Cerca del 70% de las aplicaciones para aprender el idioma son rechazadas hoy en día por falta de profesores en español. En Japón, aproximadamente 2.000 escuelas enseñan el español y a partir de ahora se exigirá también en el bachillerato que sea una de las opciones de lengua extranjera. Se estima además que entre el año 2006 y el 2011 la demanda de ciudadanos chinos que desean aprender se ha incrementado en un 160%. Las cifras que aquí se han presentado son más elocuentes que cualquier palabra. Otra de las preguntas que me han pedido responda es si en Iberoamérica somos realmente conscientes de la importancia que esto tiene y particularmente si en América Latina somos conscientes de esta misma tesis. Créanme que responder no es tan fácil. El Instituto Cervantes, por ejemplo, estima que el comercio bilateral entre países con coincidencia de un idioma puede incrementarse en cerca de un 290% y que al menos un 15% del Producto Interno Bruto está fuertemente vinculado a la lengua. Le voy a contar una anécdota. Conmigo está aquí mi director estratégico, es un gran economista de América Latina y yo le dije, valídeme esa cifra y me dijo, es imposible, no me pida eso. Yo tampoco pude hacerlo. Pero no hay ninguna duda del factor multiplicador en todo sentido en una
en una economía cuando se da esa coincidencia, como voy a tratar de demostrarlo a continuación. Pero en los países iberoamericanos puede ser que les parezca un poco natural tener la misma lengua, que no entiendan eso de una manera más allá de que se trata de socios naturales que están unidos y vinculados por la geografía o por la historia común. Sin embargo, la creación de nuevos esquemas de integración, como el recientemente anunciado Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina o la propia Mercosur, demuestran por las propias agendas que se han incorporado en su diálogo en materia de integración que el potencial cultural y lingüístico sí influye y que es muy probable que el idioma haga que el comercio se incremente significativamente en los próximos años. Otra pregunta es si España aprovecha correctamente esta oportunidad, y ahí sí me pusieron más en problemas, porque pues un latinoamericano hablando pues de si España hace las cosas bien o mal es muy complicado, pero voy a decir algunas realidades. El stock de inversiones de España en Latinoamérica es de aproximadamente 115.000 millones de euros. Esa cifra es cercana al Producto Interno Bruto del Perú. Imagínense si eso tiene un significado o no lo tiene. Y estas inversiones se explican sin duda por similitudes existentes y por el constante proceso de cambio político y económico por la que ha atravesado América Latina en los últimos años. Hicimos la tarea, consolidamos nuestra democracia, tenemos unos buenos indicadores macroeconómicos y hemos avanzado significativamente. Fíjense ustedes en esta paradoja. Entre el año 99 y 2005, el 52% de la inversión extranjera directa de la Unión Europea hacia América Latina era proveniente de España, y en el 2011 era la fuente del 14% que recibía América Latina del mundo. Bajo las condiciones actuales, esta inversión se ha reducido sustancialmente. Inclusive la CEPAL considera que hemos entrado en un ciclo de desinversiones que difícilmente se alterará hasta que la situación actual mejora y el crédito se reactive hacia la economía real. Sin embargo, España está realizando un esfuerzo importante para recanalizar sus exportaciones e intercambios comerciales hacia nuevas fronteras para que los efectos de la crisis tengan una menor repercusión de la que tiene en la economía. Y América Latina es precisamente uno de los mercados prioritarios en esta tarea de internacionalización. Claro, hay retos, hay problemas y hay oportunidades. Posiblemente la preocupación más grande que tiene la empresa española es el de la seguridad jurídica. Yo considero que en este camino la región ha avanzado y que salvo casos aislados, pues la situación es mucho más clara. Inclusive con la proliferación de acuerdos de libre comercio que ya existen entre España y muchos países de la región, se incorporan cláusulas de protección de la inversión, mecanismos de solución de controversias que van a hacer hacia el futuro esta tarea más fácil de llevar. Pero los mercados y los consumidores en este mundo global cada día son más exigentes. Ese crecimiento abundante de la clase media en la región hará que tengamos un incremento en la demanda de productos y de servicios, pero con un carácter de mayor innovación y de mayor calidad. La región América Latina requiere de grandes inversiones. Estas oportunidades de inversión cada vez van a ser más selectivas y van a exigir mayores niveles de preparación y conocimiento de un mercado que ahora, en virtud de la globalización, es cada vez más complejo y más sofisticados. Sectores, por ejemplo, como la infraestructura, en que ustedes tienen una extraordinaria experiencia, o como la minería, son un buen ejemplo de las posibilidades. Pero óigase bien,
También hay oportunidades, y aquí quiero hacer un énfasis especial, para inversiones de menor tamaño en servicios e industrias dinámicas que particularmente pueden ofrecerlo pymes españolas en la región, diversificando la cartera de inversiones que anteriormente se concentraban en grandes empresas de carácter extractivo. Este punto es fundamental, porque si en algún sector las similitudes lingüísticas y culturales se reflejan, son sin duda en este tipo de empresas pequeñas y medianas. Esta, por cierto, fue la razón por la cual nuestro banco le concedió hace poco un crédito a ICO de $300 millones para financiar pequeñas y medianas empresas que quieran hacer presencia en la región, y $100 millones para avales de pequeñas y medianas empresas que quieran participar en proyectos en América Latina y que en razón de las dificultades que los bancos españoles tienen en virtud de la situación, estoy seguro, pasajera que viven, no tienen posibilidades de conseguir esos avales en la región. Y también los joint ventures, que son una opción para reducir los riesgos de la internacionalización, puesto que al contar con un socio local se facilita todo el proceso de adaptación y el conocimiento de proveedores y de clientes. Finalmente, cuando se revisan las multilatinas, las llamadas multilatinas en España, se encuentra asimismo que ya hoy están localizadas en Madrid, en Bilbao, en La Coruña, en Barcelona, en Guadalajara, por mencionar algunos sitios. Muchas de estas empresas son líderes en sus sectores y han superado importantes etapas de adaptación en un ambiente cambiante. Aprovecharán esas empresas la situación actual del mercado europeo, donde los activos españoles han perdido una fracción importante de su valor en razón de la situación que estamos viviendo. Yo creo que sí, pero se requiere, y esta es otra reflexión que hago, una agenda común, que apueste fundamentalmente por la innovación, por la aplicación de nuevas tecnologías y por la educación. América Latina y Europa deberían crear sinergias que faciliten, en especial para las pymes, impulsar la cooperación en el uso de la tecnología y de la ciencia. Cualquier inversión en este sector va a facilitar la internacionalización recíproca de las empresas, y en este proceso el valor de la lengua será un elemento esencial para el éxito de este propósito. Uno de los mayores desafíos que tiene América Latina es consolidar la significativa cantidad de emprendimientos unipersonales y de microempresas. La creación de empresas en América Latina, con España, que generen aumentos sostenidos de empleo y de calidad, constituye hoy un reto para nuestra región, en donde España puede jugar un enorme papel. Para concluir, quisiera recordar que América Latina es una suma de tiempos, una pluralidad de culturas. Un escritor muy destacado, Mariano Picón Salas, decía por eso que cada pueblo de América Latina acumula otros pueblos, que viajar por América es recorrer ese misterio. América Latina se ha movido en conjunto, como en grandes olas, como en grandes ciclos, casi por 50 años. Hay que aprovechar el ciclo actual que tenemos. Carlos Fuentes, ese maravilloso literato, diplomático y politólogo, decía que sí, que nos movemos por ciclos, pero que esos ciclos se muerden la cola, desgraciadamente, que no siempre han sido círculos de ascenso. Vivimos mordiéndonos la cola, decía, en callejones sin salida. Ahora tenemos la oportunidad de dejar ese callejón perdido para que podamos superar uno de los mayores desafíos que tenemos, que es el de lograr la reducción de la inequidad que sigue existiendo lamentablemente en nuestra región. Ojalá que el potencial de la lengua española, que aquí he tratado de presentar,
y una alianza de largo plazo que supere el paradigma válido con el que empecé, de que fue la literatura lo que nos unió en la lengua, nos lleve a ese nuevo ciclo, en donde el proyecto de Vocento, su capacidad de difusión, puede jugar un rol que debe, porque así lo exigen las circunstancias de un mundo global, la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, seguimos. Ahora tiene la palabra Javier Noya. Fue hace ya más de 20 años cuando la Exposición Universal de Sevilla, en la Fundación José Ortega y Gasset, empezamos a trabajar sobre la imagen de España. El historiador y hoy presidente de la Fundación, José Valero Ortega, el actual presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, y quien les habla. Y por ahí apareció después un joven doctorando con enorme ímpetu que se llamaba Javier Noya. Y fíjense qué cosas se enseñan en la Fundación Ortega y Gasset, porque hoy Javier Noya, como ya ha dicho el embajador López Jorín, es una de las piezas esenciales, no ya solo de la marca España, sino de los más concienzudos y precisos trabajos que se están haciendo sobre la imagen de España en el exterior. Tiene la palabra Javier Noya. Muchas gracias por la presentación. Al moderador de la mesa, muchas gracias desde luego a los organizadores y patrocinadores del acto. Estoy muy satisfecho de poder estar aquí hablando de un tema como la importancia del español para la marca España, aunque no puedo dejar de recordar en nombre del Real Instituto Elcano que quien debiera ocupar esta silla tendría que ser el difunto Jaime Otero, un especialista que junto con el que ahora preside el Observatorio del Español en Estados Unidos, con Francisco Moreno, fueron los que empezaron a estudiar en profundidad la dimensión económica, cultural, etcétera, ¿no? del español. Entonces, que sirva esto también de homenaje a que fue también un gran amigo en el instituto y quizás el mayor especialista, ¿no? en el español, por lo menos en términos estratégicos, ¿no? Dicho esto, también tengo que decir que estoy, aunque sea de esta manera, satisfecho por poder estar aquí hablando de un elemento positivo de la imagen de España, claramente positivo. Últimamente me he convertido en una especie de doctor muerte, o como llaman a este economista, Rubini, ¿no? Rubini, el predictor de las catástrofes, porque llevaba una temporada dando únicamente malas noticias sobre la imagen de España, granjeándome una fama de pues agorero o Casandra, ¿no? que para nada encaja además con mi carácter, ¿no? Entonces el hecho de poder estar hablando aquí de algo muy positivo en la imagen de España, pues para mí es un motivo de una enorme satisfacción, ¿no? Porque para nada quiero ser el Nuriel Rubini de la marca España o de la imagen de España, no es mi forma de entender ni la imagen de España ni el futuro de España, el pesimismo, sino más bien el optimismo. Finalmente, para concluir estos preámbulos, decir que voy a hablar como investigador del Real Instituto Elcano desde una perspectiva realista y que ante todo va a anteponer los intereses de España. Por ello, subrayaré lo que tiene que hacer España, entiendo yo, para capitalizar aún más ese enorme recurso que es el español, ¿no? Teniendo en cuenta también los intereses de los países latinoamericanos, pero siempre desde la perspectiva que yo tengo que asumir aquí, que es la del español y de la defensa de la marca España. Tocaré 4 puntos. En primer lugar, tengo que empezar recordando cuál es la imagen actual de España y aspectos positivos y negativos, pero sobre todo los aspectos positivos, porque en segundo lugar voy a tocar incluso intentar cuantificar cuánto está aportando ahora mismo la cultura y la lengua al valor de la marca España. Será el segundo
aspecto que toque. No voy a cuantificar el valor económico porque esto lo hará mucho mejor mi compañero, que es economista. Yo soy sociólogo, pero puedo cuantificar, bueno, soy sociólogo y tengo algún conocimiento de marketing que me permite cuantificar cuánto aporta el español a la marca España. Eso es lo que creo intentaré hacer, ¿no? En tercer lugar, haré un breve DAFO, decimos en términos estratégicos, del español como recurso. Para España, un DAFO es una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Por lo tanto, también hay algunos elementos, digamos, que son negativos dentro de este horizonte positivo que siempre abre el español cuando hablamos de la imagen de España, ¿no? Pero bueno, ayer por la noche estuve viendo una vieja película, Seven, no sé si ustedes la han visto, un thriller norteamericano sobre los 7 pecados capitales, y hay uno que es el orgullo y la prepotencia, en la que creo que nunca debemos caer tampoco los españoles si no queremos acabar como esa víctima de la película. Y por lo tanto también quiero recordar algunas de las amenazas y debilidades que tiene España a la hora de explotar ese recurso que es el español. Y ya finalmente voy a entrar en lo que yo creo que son algunas recomendaciones estratégicas para todavía capitalizar más, insisto, el español como recurso que puede incrementar el valor de la marca España. Se están haciendo muy bien las cosas, el Instituto Cervantes es una referencia para otros institutos equivalentes en el mundo, pero creo que hay algunas ideas, ya que no hay dinero ahora mismo, necesitamos mucha imaginación y voy a proponer algunas ideas para intentar capitalizar, como digo, más todavía el español como elemento que añade valor a la marca España. ¿Cómo está ahora mismo la marca España, la imagen de España? Bueno, aquí los españoles somos tremendamente, para los ciudadanos latinoamericanos que estén aquí, los españoles somos ahora muy pesimistas sobre nuestro futuro, lo vemos todo negro, pero afortunadamente fuera no se nos ve tan mal como pensamos aquí. Por nuestros estudios, puedo darles, por ejemplo, el dato relativo a Alemania, que es el país en el que se ha producido quizás un mayor deterioro reciente de la imagen de España, ¿no? Bueno, la nota que ahora mismo dan los alemanes a España no es ni un 4 ni un 3, es exactamente un 6, si hiciésemos un test, ¿no? Es cierto que hace 15 años nos daban un 7 o un 8, éramos los prusianos del sur, o el único país del sur probablemente que funcionaba con cierta rigor, que hacía los deberes, ¿no? Entonces hemos bajado un pelín, diríamos en España, hemos bajado un poco, pero no hay que pensar que por todos estos problemas recientes que está atravesando España, el deterioro haya sido de la magnitud que pensamos los españoles, ¿no? Y por darles otro dato que también seguramente les interesará, también en Alemania les puedo decir que la diferencia que establece el alemán medio entre un español y un griego es abismal, es de por lo menos 2 puntos de diferencia. Es decir, para nada se compara a España con Grecia, que es otra de las obsesiones que tenemos aquí en España, ¿no? Que nos metan en este grupo que los anglosajones con tanta gracia han llamado los pigs, ¿no? Pues no somos cerdos, para nada. Bueno, sin lugar a duda, una de los componentes de la imagen de España que está haciendo que resistamos tan bien estos embates de los mercados, las agencias de rating, etcétera, es decir, uno de los elementos que está añadiendo valor en un momento de tanta dificultad es el componente lingüístico y cultural. La pertenencia a la comunidad latinoamericana, el español, todo eso se ve como un atributo que nos diferencia, desde luego, de Grecia, de países con problemas, y añade
en lugar de hablar de una prima de riesgo, que es con lo que normalmente nos manejamos, añade una prima simbólica, digamos, de certidumbre sobre España, o refuerza el valor de la marca España, español. ¿Cómo podemos cuantificar esto? Bueno, como saben los economistas y los sociólogos, al igual que hay este dicho de traductor, pues traidor, perdón, podríamos decir indicador, traidor. Cualquier indicador es un constructo y una forma, por lo tanto, de medir, pero al mismo tiempo distorsionar. Es como un radar de la DGT, ¿no? Tiene un margen de error importante. Pero bueno, se puede cuantificar esa prima de certidumbre que añade el español a España si comparamos la valoración que recibe España como economía, por ejemplo, con la valoración que recibe España como cultura y como hablante de esa lengua que es el español. Si restamos a la valoración económica, bueno, si comparamos la valoración económica y la valoración lingüística de España, ¿no? Tenemos un indicador que sería esa prima de certidumbre o esa prima simbólica que nos añade el hecho de hablar español, ¿no? Bueno, esa prima de certidumbre llega hasta los 30 puntos, es decir, un tercio del valor de la marca España en Brasil. Anda en torno a los 25 puntos en Alemania o en el Reino Unido, según mis cálculos. En el caso de México o Rusia, por factores distintos, anda en torno a los 20 puntos. Muy cerca también de los Estados Unidos, donde por lo tanto el diferencial entre la valoración de la cultura de la lengua y la valoración de la economía es también muy amplia, y sin embargo en China el diferencial y por lo tanto la prima, digamos, el inverso de la prima de riesgo, que sería la prima de certidumbre, se reduce. Es donde menos nos está aportando ahora mismo la cultura de la lengua española, en China, porque la diferencia es de solo 8 puntos, frente, como digo, a los 30, casi 30 que teníamos en Brasil, ¿no? Entonces, ahí tenemos un indicador de por dónde debemos atacar, ¿no? En China hay mucho que hacer todavía para mejorar la imagen de España y convencerles de que es importante que sepan español, ¿no? En conclusión de este apartado, está claro que sin el colchón de la lengua y la cultura, el valor de la marca España sería mucho menor. Podríamos decir que en algunos casos la marca España perdería un tercio de su valor, ¿no? Esa es la importancia que tiene la lengua y la cultura española para la marca España, ¿no? En términos, como digo, de reputación de marca para la economía, me remito al experto. Bien. ¿Qué podemos hacer los españoles? ¿Qué deberíamos hacer los españoles con esto? Estamos haciendo las cosas bien. El Instituto Cervantes va como una moto. Ha tenido que frenarse por falta de recursos, básicamente, porque la demanda es enorme, ¿no? Bueno, pues primero hagamos un diagnóstico, intentemos hacer un diagnóstico de lo que es el español, ¿no? Para España, y es en este punto en que quiero hacer, como hacemos en análisis estratégico, este breve DAFO que explico. Es simplemente un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? En inglés tiene otro nombre, SWOT, pero en español se traduce así, ¿no? Bueno, voy a empezar, yo siempre voy de lo malo a lo bueno, porque me gusta acabar con buenas noticias, ¿no? Hay una serie de debilidades de España a la hora de explotar ese enorme recurso que es el español. Uno de ellos es que seguimos viendo el español, tú Fernando antes lo has dicho, no quiero polemizar porque comparto contigo el diagnóstico, pero el español no debiera ser petróleo, debiera ser un producto elaborado, es decir, algo con valor añadido y no una materia prima, ¿no? Deberíamos elaborarlo más para sacar valor añadido para nosotros, ¿no? Entonces, ese es un primer punto débil, que no le estamos sacando todo el partido todavía, ¿no?
Otro punto débil que hay, yo estuve durante 5 años haciendo un estudio de imagen de España en América Latina, que se publicó como libro con un prólogo de Felipe González. Bueno, era asombroso el nivel de desconocimiento mutuo que sigue habiendo entre España y América Latina. Siempre hablamos de una comunidad iberoamericana, pero el desconocimiento en términos culturales, por ejemplo, es bestial. Sé que Casa América, por ejemplo, hace unos enormes esfuerzos por aumentar ese conocimiento, pero realmente el ciudadano medio a ambos lados del Atlántico desconoce, bueno, elementos básicos de los españoles de la cultura colombiana y los colombianos de la cultura española. Es un punto débil que debemos corregir para que realmente esa comunidad que somos se convierta en un recurso activo, ¿no? Y desde luego, como españoles, debemos reconocer que precisamente debemos reforzar esos lazos con América Latina, porque España de ninguna manera puede satisfacer por sí sola esa enorme demanda de español que hay en todo el mundo. Esto, como españoles que somos, nos duele. En España se dice, en Alemania se dice todavía Stolz wie in España, que significa orgulloso como un español. Los españoles somos orgullosos y nos duele tener que contar con otras personas para explotar algo que consideramos nuestro, que es el español. Pero no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo precisamente en colaboración con los países latinoamericanos, ¿no? Y sin embargo, muchos españoles todavía siguen en la idea de que podemos hacerlo solo. Y de esa manera lo único que va a pasar es que moriremos de éxito, ¿no? Porque no podemos satisfacer esa demanda. Bueno, pasando a las amenazas, por seguir con esta matriz. Es un hecho que hasta ahora España era, digamos, y el español, por ejemplo, en América Latina, después de Estados Unidos, la segunda potencia, ¿no? Está cada vez más claro que de aquí a 50 años China va a ser ya, pues estará prácticamente, o puede estar al mismo nivel que España. Ya lo está en África, en la que está compitiendo pues descaradamente con los Estados Unidos, por eso la gira de Obama estos días, aunque algunos la atribuyen a la triste noticia, ¿no?, de la muerte de Nelson Mandela, ¿no? Dicen las malas lenguas que Obama quiere hacerse la foto en Sudáfrica, ¿no? Pero no, el hecho es que está allí porque hay un nuevo competidor en el mundo, que es China, y que ya está entrando a saco también en América Latina, ¿no? En este estudio que hicimos nosotros en el Instituto Elcano, en el que preguntábamos a los ciudadanos latinoamericanos por países que verían como buenos inversores en su región, hace 10 años, después de Estados Unidos y España, estaba Japón. Ahora mismo estaba China ya casi al mismo nivel que España. Entonces, eso es una amenaza potencial que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Significa eso que ahora los latinoamericanos o los vayan a hablar chino? No, pero seguramente pues muchos asiáticos o muchos europeos o muchos países que quieran establecer relaciones con empresas chinas que se establezcan en América Latina, pues también querrán aprender chino a largo plazo, ¿no? Y como hacen los chinos, debemos pensar a largo plazo, aunque actuemos a corto plazo, ¿no? Pero no veo yo mayores amenazas tampoco a largo plazo para el español en ese aspecto. Por eso pasemos inmediatamente a las fortalezas. La gran fortaleza, desde luego, del español es la demografía. Lo hemos dicho antes, ¿no? 600 millones, 500 millones, bueno, hablamos de
de unos dígitos impresionantes. En cualquier caso, y bueno, había un cantante norteamericano que era Jim Morrison, con una canción decía, bueno, ellos tienen las armas, ¿no? Nosotros tenemos los números, a la gente, ¿no? La demografía. Y eso es lo que pasa con el español, ¿no? Es una comunidad muy amplia, que además desde el punto de vista geográfico está mucho más dispersa que la comunidad de hablantes de China, ¿no? Y desde luego es una fortaleza como una catedral, y no se puede cuestionar, ¿no? Y es el dato que todos nos gusta utilizar, ¿no? como buena carta que tiene España, ¿no? Esa comunidad de hablantes, ¿no? Y después también está para España, desde luego, como fortaleza, la enorme presencia, aunque no se suele mencionar, pues siempre hablamos de las empresas españolas que desembarcaron en América Latina en los 90, ¿no? Pero antes de ellas ya estaba la industria editorial, las industrias culturales españolas, mucho antes, ¿no? Y esas son para España, desde luego, una de las principales bazas, fortalezas también para hacerse con el mercado en muchos aspectos y defender su marca, ¿no? Frente a otros países que quieran, digamos, ofrecerse como competidores, ¿no? Y ya para acabar con este DAFO y no extenderme demasiado, desde luego el apartado más largo de mi análisis, como no puede ser de otra manera, es el de las oportunidades. De muy diversos tipos, oportunidades para el español y para España. Lo que antes he dicho que era un problema, que era la expansión de China a largo plazo, a muy largo plazo, a corto plazo está tirando de la demanda de español en China. Los chinos quieren hacer negocios en América Latina y en muchos casos estudian español no porque les interese España, sino porque básicamente les interesa América Latina. Es un hecho. Otro tanto se puede decir de la demanda de español en Estados Unidos. O sea, se ha comentado antes, ¿no? La mayor parte de los norteamericanos no saben dónde está España, pero sí saben que en Estados Unidos hay una gran comunidad de hispanos que suponen una enorme oportunidad de negocios. Entonces hay que saber español, y ese es el valor instrumental que tiene el español en los Estados Unidos, ¿no? Y desde luego tenemos el caso de Brasil, pero no solo Brasil, tenemos a los llamados BRICS, los países emergentes, como Rusia, como India, que desde luego también van a querer hacer negocios a largo plazo en América Latina. Algunos ya lo están haciendo. Y allí también hay que reforzar la enseñanza del español, porque no son tontos. Saben que van a tener que aprenderlo si quieren desembarcar con todas las de la ley en una región que ofrece unas enormes oportunidades y que es América Latina, ¿no? Por lo tanto, los BRICS, Brasil, Rusia, India, etcétera, son una enorme oportunidad y hay que poner más huevos en esa cesta desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Bueno, para acabar, ¿qué más pienso yo, como simple analista de imagen de España, no como experto en políticas culturales o en políticas lingüísticas, qué más podría hacer España para capitalizar el español, su lengua, y para con ello reforzar también su posición en el mundo y la imagen de su país, es decir, para revalorizar la marca España? En primer lugar, yo creo que hay que trabajar en el terreno de los contenidos. Por los estudios que estamos haciendo, España sigue teniendo imagen de un país tradicional. Es cierto que hace 20 años, con la movida, éramos un país muy cool, dinámico, joven, pero eso parece que se ha diluido y tenemos que volver a insistir en que somos un país moderno, y hay que trasladar eso, esa idea de modernidad, de dinamismo, a través de todas las actividades culturales que hagamos en el extranjero, ¿vale?
el Instituto Cervantes, etcétera. Reforzar esa idea de modernidad que parece que se ha diluido. En segundo lugar, otro de los grandes problemas de la imagen de España es que no se nos considera un país capaz de hacer buena ciencia y tecnología. Cualquier ciudadano europeo o cualquier ciudadano latinoamericano, también lo sabemos, se compra antes una lavadora alemana que una lavadora española, aunque la bajemos de precio, por cierto. Tenemos que fortalecer nuestra imagen entonces como país moderno en términos culturales, pero también como capaz de producir buena ciencia y tecnología. Y eso se puede hacer a través del Instituto Cervantes y a través de todas las agencias culturales que tiene España en el exterior. No tenemos por qué programar solo cultura, entendido en el sentido tradicional, literatura, arte. Podemos programar ciencia, podemos programar arquitectura, que es una disciplina que combina la ciencia y las artes. Es algo que tenemos que hacer para potenciar, vía lengua, cultura, la imagen de la tecnología española. En el terreno de la gestión, vamos a ver. Los directores responsables de todas las agencias culturales, los que gestionan el español en el extranjero, tienen que ser conscientes de que hay que vender. En términos comerciales, el español se debe explotar y se debe ordeñar como una vaca, porque puede dar mucha más leche de la que está dando. Eso significa entonces que tienen que ser más activos en la gestión y tienen que ser, estos responsables culturales, tienen que ser, diríamos aquí en España, vendedores del Corte Inglés. Es decir, a muerte en el sentido de vender el español, además, como os ha dicho antes, como una lengua que no es solo literatura, sino que es ciencia, como una lengua que es útil para los negocios. Entonces, tenemos que bajarnos los humos, en cierto sentido, ¿no? Porque en muchas conversaciones con directores del Instituto Cervantes tienes la sensación de que estás hablando o que quieren hablar únicamente como poeta o como literato y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es dirigir un Instituto Cervantes y que tienen que vender el español, ¿no? Entonces, no sé si tendríamos que dar cursos de marketing y publicidad a los directores del Instituto Cervantes, pero está claro que tienen que ser y pueden ser mucho más activos a la hora de cambiar el chip, ¿no? Y desde luego también, como se hace en cualquier empresa, en todos los institutos Cervantes, todos deberían estar, lo ideal sería una auditoría externa, ¿no? Si no, implantar una cultura de la medición. Es decir, vamos a ver, ¿cuántas personas, además de cuántos han estudiado español, cuántos lo van a utilizar después? Se puede hacer un seguimiento de si lo están utilizando o no. ¿Cuántos, después de hacer el curso de español, se han llevado una buena imagen de España y a cuántos de ellos se puede recurrir para que nos ayuden en determinadas cuestiones a la hora de promocionar España en determinados aspectos? Eso es algo que hay que hacer también y que no supone una inversión económica, sino, como digo, es algo que los economistas llaman micro, ¿no? Tiene que ver con la microeconomía, no con la macroeconomía. Y ya finalmente, ¿por qué no? A lo mejor, y esto ya es quizás una butad, para reforzar esta idea de que España quiere vender el español de una nueva manera y darle un nuevo matiz, un restyling, que se diría en inglés, quizás tengamos que pensar en cambiar el nombre al Instituto Cervantes. ¿Por qué? Cervantes vuelve a remitir al pasado, a la literatura, y nosotros tenemos que estar pensando en términos de, como digo, ciencia, negocio y futuro. Necesitaríamos un concurso de ideas para ver qué nombre le ponemos a Cervantes, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en términos estratégicos, si realmente queremos cambiar de actitud y cambiar de estrategia, quizás también haya que reposicionar
el Cervantes y darle un lavado de cara que implique transitar hacia esa, digamos, línea estratégica más proactiva, pensando más en el español como una lengua de negocios, más que como una lengua literaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estas son las ideas que a mí se me han ocurrido cuando han solicitado mi presencia en este acto. Lo he hecho lo mejor que he podido, aunque desde luego si estuviese Jaime Otero, el pabellón del Real Instituto del Cano habría quedado más alto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, fue en el Instituto Cervantes, precisamente a comienzos de la década pasada, cuando el profesor Ángel Martín Municio me propuso que se hiciera, desde la Real Academia Española, que se hiciera un estudio que no estaba hecho sobre el valor económico del español. Se hizo una primera aportación, después lamentablemente el profesor Martín Municio falleció, pero retomaron toda esta idea del valor económico del español y sobre todo el proyecto tres profesores de economía, José Luis García Delgado, que ha sido rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el profesor Alonso de la Complutense y el profesor Juan Carlos Jiménez, que llevan un proyecto patrocinado por Telefónica, que es precisamente estudiar desde muy diversas perspectivas el valor económico del español. Y siento Juan Carlos, que seas el último, porque iba a decir que no saben ustedes lo difícil que es moderar, porque menos mal que les he dicho a los ponentes antes de entrar que hablaran entre 5 y 10 minutos, porque si no se lo llego a decir, ustedes se preparan, ¿eh? O sea, pero en fin, bueno, Juan Carlos, con esto no quiero decir nada, pero en fin, tienes la palabra y como a los dos ponentes anteriores, muchísimas gracias por haber venido, porque además, bueno, has venido a última hora y entonces el esfuerzo ha sido mayor y el agradecimiento igual. Gracias, Fernando, gracias a los organizadores, alcaldesa, embajador, gracias a todos ustedes que en esta calurosa tarde pues, nos acompañan. Me corresponde una tarea ciertamente prosaica, que es poder ponerle cifras a las letras o números a la lengua. Y ya que es una tarea prosaica, pues me dejarán que comience pues, con un punto de lirismo, quizá, diciéndoles que el valor económico de una lengua es, en cierto sentido, como el brillo de una piedra preciosa, como el brillo de una gema tallada que ofrece pues, múltiples facetas, diversos prismas a través de los cuales la luz penetra, se refleja. Bien, pues ese diamante es nuestra lengua, es el español. Y no podemos esperar de él, como de ese brillo de la piedra preciosa, un solo valor, sino múltiples facetas. El valor de la lengua y el valor de la lengua española es poliédrico. No podemos aspirar a sintetizarlo en una única cifra, porque la lengua tiene distintas funciones, cada una de esas funciones tiene valor, no son valores que se puedan sumar sin más, pero sí todos ellos hay que considerarlos, detectarlos, aquilatarlos y finalmente, si es posible, medirlos. Y eso, medirlos, ha sido nuestra tarea. ¿Y cuáles son esas funciones y, por tanto, valores de la lengua? Una primera función evidente de la lengua es ser materia prima del conocimiento. Es decir, es la materia prima a través de la cual todos expresamos pensamientos y sentimientos, ideas y emociones, muchos de los cuales terminan plasmados en bienes y servicios que se venden en el mercado y por tanto tienen un precio y a partir de ahí podemos sacar un valor. Esto es evidente en industrias como las culturales, las telecomunicaciones, la educación, no digamos, claro, la enseñanza de la lengua. En muchas de ellas la materia prima fundamental es la lengua y en el resto prácticamente es imprescindible. Para aquilatar ese valor, como bien citaba Fernando hace un momento, estuvo la labor pionera y originalísima además de Ángel Martín Municio y de su equipo, que llegaron a aquilatar esa cifra que ha terminado convirtiéndose en un tótem, una bendición por un lado, pero también una maldición en el sentido de que bueno, hay que ir más allá. Ese 15% que representa la lengua dentro del PIB. Bueno, decir el 15%, ellos
lo asumían, que era fruto de toda una serie de suposiciones. Todos sabemos desde el relato bíblico del Génesis, de la Torre de Babel, que ninguna empresa humana puede acometerse si los hombres y mujeres que trabajan en ella hablan lenguas distintas. Por tanto, el valor de la lengua sería el 100%, porque el colapso sería como el de aquella Torre de Babel que nunca pudo concluirse. Pero, bueno, podemos hacer supuestos, qué parte es lengua, qué parte no. Y bueno, esto estaba muy bien explicado. Incluso dentro del proyecto Valor Económico del Español, los profesores Girón y Cañada, que proceden del equipo inicial del malogrado Martín Municio, lo han aquilatado más aún y lo han situado en el 16%, fechándolo ya en este caso para 2007 con proyecciones a 2010. En concreto, el 15,6% del PIB sería la lengua española y el 16,2% del empleo. Magnitudes, por tanto, muy destacadas. Dentro del proyecto, además, el profesor Manuel Santos ha llegado también a hacer otro cálculo muy interesante, que es aquilatar cuál es el valor del contenido en español de las industrias culturales, porque no todo el valor de las industrias culturales siempre se debe a la lengua, y en este caso al español. Bueno, ha llegado a una cifra que es el 3% del PIB, sería lo que llama el factor ñ, es decir, el contenido en español de las industrias culturales. El 3% del PIB son más de 30.000 millones de euros. No sé si les parece mucho o poco, pero por una cifra parecida, por un agujero parecido, España tuvo que ser rescatada hace un año. Y bueno, si estamos haciendo los sacrificios que estamos haciendo por un agujero, pues ¿qué deberíamos hacer alternativamente por algo tan vivo, tan hermoso como es nuestra cultura en español? Por tanto, es un peso cuantitativo, desde luego, nada desdeñable y que debemos tener en cuenta. Lo dejo ahí. Porque no termina ahí el valor económico del español, ahí comienza. Hay otras muchas facetas, como decía, no solamente es que no haya que confundir neciamente precio y valor, sino es que hay otras facetas que tienen valor y que hay que considerar. Porque en segundo lugar, claro, la lengua, casi lo más primigenio que es un gran vehículo, instrumento de comunicación. Es la más antigua y poderosa de las herramientas, de las tecnologías, del software que diríamos hoy, del que disponemos los humanos para comunicarnos. Para comunicarnos, y esto que voy a decir lo dijo hace algo más de 2 siglos el padre de la economía, Adam Smith, para intercambiar entre nosotros y por tanto para progresar. Esto lo dijo Adam Smith, pero luego los economistas lo olvidamos durante 2 siglos, pero eso ya estaba en la riqueza de las naciones, incluso ya estaba en la teoría de los sentimientos morales previa a la riqueza de las naciones. Claro, porque la lengua reduce lo que en economía luego ya se llamaron los costes de transacción, es decir, todos aquellos costes de información y de transmisión de información y de formalización de contratos que lleva a cualquier intercambio. Dicho más llanamente, el español y la lengua como vehículo de comunicación reduce las distancias y aproxima psicológicamente también a los individuos que han de intercambiar. Diríamos que si las fronteras dividen, una lengua común une. Si las distancias separan, una lengua común aproxima. Y esto lo hace multiplicando los flujos de intercambio de mano de obra, de bienes, de servicios, es decir, de comercio, también las inversiones internacionales. Porque la lengua, además de esta ventaja de reducir los costes de transacción, tiene otra gran ventaja, y es que es en economía lo que llamamos un bien de club, es decir, un bien que multiplica su valor cuanto más lo poseen, en este caso cuantas más personas lo hablan. Y no hay que olvidar, no voy a reiterar las cifras, que si la lengua es un bien de club, el español, ahora me refiero a la lengua, no al club, es un club de primerísima línea, y por tanto ahí no cabe duda que jugamos con una gran ventaja. Dentro de nuestro proyecto hemos aquilatado algunas cifras, algunas se ha dicho aquí y voy a abundar sobre ella, pero el español, por un lado, ha multiplicado por 3 en la década pasada la atracción de migrantes de la América hispana hacia España. Y no solo eso, sino que el conocimiento del español ha representado para estos un importante premio salarial que llega a situarse en algunos casos hasta en el 30%. Y
y en todo caso que no baja del 10%, que es el que se estima también en los estudios hechos en Estados Unidos para aquellos inmigrantes que son capaces de desenvolverse también enseguida en la lengua del país. Por tanto, en esto ratifica otros estudios y nos ratifica la gran importancia del español desde este punto de vista. Y por otro lado, el español ha multiplicado por 4 es ese factor de multiplicación del 290% del que nos hablaba Guillermo hace un momento, ha hecho aumentar en un 290% los intercambios comerciales entre los países hispanoamericanos. No estoy hablando de España, estoy hablando del conjunto de países de habla hispana. Y decía hace un momento, valídenme esa cifra. Bueno, pues yo soy el culpable del 50% de esa cifra. Y el otro 50%, la culpable está en la cuarta fila, que es Arantxa Arbona, que somos los autores de la cifra. Y estamos, creo, en disposición de validarlo. Porque, claro, este factor de multiplicación del 290% es el que se da, al menos lo podemos validar desde la óptica española. Vamos a ver, España, el peso, lo que suponen los intercambios comerciales con Iberoamérica, con la América hispana, multiplican entre 3 y 4 veces las ratios correspondientes o al Reino Unido, o a Francia, o a Alemania. Desde el punto de vista de España, un país tan lejos de los países de la América hispana, como lo pueden ser cualquiera de estos 3 países europeos, de un nivel de desarrollo ligeramente más bajo, pero dentro de los países desarrollados no hay ninguna otra razón que no sea el conjunto de la lengua y todo lo que se transmite a través de ella que explique que nuestros intercambios comerciales pesen en términos relativos entre 3 y 4 veces más que los de cualquiera de estos países. No estoy hablando en términos absolutos, estoy hablando en términos relativos. Esto, por tanto, digamos, para nosotros es un elemento de validación porque en nuestro análisis no hemos considerado a España, hemos considerado un conjunto de 11 países iberoamericanos, están todos los grandes, faltan algunos de los países centroamericanos por falta de datos, 11 países de habla hispana, junto con otros 40 países de todo el mundo, para ver exactamente la diferencia entre el español y otras lenguas. Y otro resultado aparentemente asombroso, pero que lo es menos, es que el español es más importante como lengua multiplicadora del comercio para nuestros países hispanos de lo que lo es el inglés para los países anglosajones. Y esto, que en principio podría parecer, y nos pareció a nosotros también en un principio, un resultado sorprendente, resulta que no lo es. Y la paradoja además nos lleva a buenas enseñanzas. Los países anglosajones son países en general, sobre todo los considerados en la muestra nuestra, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, son países de muy alto nivel de renta, países grandes, poderosos y de gran calidad institucional, que casi comerciarían entre ellos, como lo hacen, con independencia de tener una lengua común. Los países grandes, fuertes, poderosos, con calidad institucional, comercian con todo el mundo. Sin embargo, esto no es tan así para los países de habla hispana, que necesitamos, a modo de muleta que suple nuestra potencia económica y nuestra calidad institucional, estoy hablando del conjunto de nuestros países en comparación con los anglosajones, claro, la lengua común se convierte en una gran palanca multiplicadora de los intercambios. Por tanto, si el factor de multiplicación para el español es del 290%, para el inglés nos sale del 240%. En todo caso, por encima del 190% que supone para cualquier otra lengua el compartir una lengua común, porque esto demuestra que español e inglés son idiomas potentes y favorecedores del comercio, pero tanto más importante para nosotros, creo que no por suerte, sino como una herramienta transitoria que tenemos que utilizar. Por otro lado, y desde el punto de vista de las inversiones internacionales, aquí todavía es más importante. Hablar una misma lengua supone multiplicar por 7 los flujos de inversión directa exterior entre países, es decir, las inversiones empresariales entre los países.
En el caso de España, aquí no necesitamos validación porque sabemos lo que ha supuesto desde la década de 1990 el salto a América Latina de nuestras empresas, primero grandes y luego ya medianas y más terciadas y de menor tamaño, y por tanto aquí verdaderamente desbordamos cualquiera de estas cuantificaciones que podamos hacer con modelos sofisticados como lo hacemos, pero que bueno, nos añaden, digamos, una razón científica a algo que intuitivamente podemos observar. Y ni siquiera se agota en esta doble vertiente como materia prima de conocimiento y como instrumento de comunicación el valor de la lengua, porque la lengua tiene también un gran valor desde una tercera faceta, y es como depósito de riqueza, es decir, como señal, como signo de identidad de los pueblos y como herencia cultural. La lengua común, el español, bueno, es parte de nuestro patrimonio, por tanto, que debemos preservar, y además es parte de nuestra seña de identidad. Sobre todo cuando tenemos un bien de club y de un club tan de primera como es el español. Por supuesto, esto no hay que hacerlo contra ninguna otra lengua, y por eso el multilingüismo es... Terminaré pronto. El multilingüismo, digamos, no es algo que milite en contra, ni dentro de nuestros países, ni a escala internacional. La esperanza del español en Estados Unidos y en Brasil es el bilingüismo. No es imponerse, por supuesto, como lengua, y también debe serlo no solamente en España, sino en aquellos otros países que comparten otras lenguas nacionales propias dentro de sus fronteras. Por tanto, el español vale no por una sola razón, sino por una suma de ellas, y sobre todo no porque tenga un valor que sea el 15%, porque el 15%, claro, es lo mismo que vale el polaco en Polonia. ¿Es lo mismo el español que el polaco? No. ¿Por qué no? Porque el español procura una renta diferencial en estos aspectos multiplicadores que acabo de señalar, y de ahí yo creo el valor añadido de nuestro proyecto marcando esta diferencia. Pero sobre todo, y aquí simplemente se ha dicho y de manera telegráfica, el español vale porque es una lengua útil. Es una lengua útil para las empresas de dimensión internacional que se pueden ubicar en una buena parte de la geografía mundial sin trabas. Hay un mercado mundial que habla en español. Aproximadamente el 9% del PIB mundial sería la capacidad de compra de los hablantes de español en el mundo. El 9% del PIB mundial. Estamos hablando de cifras estratosféricas. Pero es una lengua de trabajo útil también para los emigrantes que se desplazan y para los países que los reciben. Porque recibir en España inmigrantes de países que comparten nuestra lengua también abarata esos costes de absorción. Y es una lengua que potencia también muy directamente algunas industrias, comenzando por la industria editorial, en general las industrias culturales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Termino ya con eso. Pues lo que hay que hacer es mejorar el estatus del español como lengua internacional complementaria del inglés. No hay que olvidar esto. Y no hay que olvidar algunos de los déficits más acusados para conseguir este propósito. El prestigio del español es el prestigio de lo que seamos capaces también de hacer en español. Y hay dos ámbitos en los cuales nosotros entendíamos que había que trabajar muy directamente. Uno es la mayor presencia del español en los organismos internacionales, y otro es la mayor presencia del español en la ciencia. Hay un libro recién publicado de Javier Rupérez y Fernando Vítores acerca del primero de estos temas, el español en los organismos internacionales. En fin, les invito además también a que lo consulten, en el que se subraya que una cosa es la oficialidad que tiene el español en foros como las Naciones Unidas o la Unión Europea, y otra cosa, la oficialidad de iure, y otra cosa es la oficialidad de facto en cuanto se desciende ya a las reuniones, los grupos de trabajo como lengua operativa. Para esto se propone una estrategia que tiene que ser una estrategia compartida entre toda la comunidad iberoamericana, una estrategia que tiene que ser constante en el tiempo, que tiene que ser además muy paciente, y por tanto, pero que hay que poner en marcha. Y con respecto al otro aspecto crucial de cuál es el español como lengua de conocimiento científico en la ciencia, pues con este mismo título que acabo de señalarles, ahí creo que no desvelo nada que no debamos desvelar, Fernando, un libro ya en segundas pruebas de imprenta que será presentado pronto y del que es uno de los principales autores también Fernando,
en el cual pues vamos a poder ver una vez más la cruda situación del español como lengua científica. Por supuesto, es aceptable aún en el ámbito de las humanidades, como subraya Fernando en su aportación, sobre la base de una comunidad de hispanistas internacionalizada ya desde su propio origen. La situación es mucho menos favorable, bastante desfavorable en el ámbito de las ciencias sociales, donde el inglés es el ámbito de difusión de la ciencia, y esa situación ya se vuelve absolutamente extrema en el campo estricto de las ciencias de la naturaleza, la medicina y las disciplinas técnicas. Aquí el patriotismo lingüístico no tiene sentido y lo que hay que hacer es preconizar, enfatizar canales de difusión científica, congresos conjuntos, revistas científicas compartidas, proyectos de investigación en el ámbito iberoamericano que nos permitan ir un poco más allá. Como simple reflexión final, el español es hoy, tantas veces nos lo ha dicho Fernando, una lengua americana. Los beneficios del español que hemos advertido para España hay que hacerlos extensivos al conjunto de la comunidad iberoamericana, y redundarán así también en un mayor beneficio para España, y la clave de todo ello está en conseguir que eso vaya de la mano de un mayor progreso económico, cultural e institucional, que es, al final, un progreso educativo, científico, tecnológico y empresarial. No puede ser que el español sea nuestra muleta para progresar nosotros a falta de otras cualidades. No, el español tiene que ser no una muleta, sino una pértiga que nos permita saltar y que nos permita ir más allá. La forma de convertir a este diamante que decíamos de muleta en pértiga es precisamente favorecer, aumentar nuestro progreso en todos estos ámbitos, el ámbito institucional, de nuestra calidad institucional, científico-tecnológico, empresarial, cultural en general. Es entonces cuando sí que conseguiremos multiplicar el valor del español. Así que confío en haberme ceñido muy relativamente, Fernando, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.